La idea es que podamos reflexionar y establecer estrategias, no solamente a partir de nuestras propias experiencias, que han sido importantes y valiosas, sino también escuchar otros lugares, otro país, otro estado, que a partir de investigación y de política pública han enfrentado esta disrupción y nos hemos acompañado en el mundo para tratar de resolver estos asuntos educativos que tanto nos preocupan. Así es que, no sé si ya está conectado el doctor Ferreira. Escucharon el currículum, el trayecto de vida del doctor Ferreira. Yo le agradezco enormemente que nos acompañe esta vez. Como ustedes escucharon, es secretario de Educación de la Municipalidad de Córdoba en Argentina y ha hecho un espacio en su agenda, que como todos los secretarios es bastante apretada, para estar con nosotros y compartir. Quiero decir, además de todo lo que ustedes acaban de escuchar, que Horacio, además de ser un excelente amigo y un colaborador, un colega, hemos hecho trabajos de investigación en conjunto, es una de las personas que están incursionando en la política pública, pero que su trayectoria y su trabajo es eminentemente académico. Ha sido una de las personas que ha sabido conjuntar de una manera inteligente, efectiva, los resultados y formas de investigación con las decisiones en programas y en políticas públicas. La Municipalidad de Córdoba ha sido uno de los lugares en Argentina que tiene un mayor avance en asuntos de logros educativos. Y yo quiero pensar, al menos la evaluación lo dice así, que mucho de esto tiene que ver en la conjunción buena, decía yo, inteligente, eficaz, entre la investigación educativa, la trayectoria académica y la trayectoria política de la persona que dirige estos asuntos en educación en esa municipalidad. Así es que lo que vamos a escuchar tiene que ver con ambos lados. Tiene que ver por un lado todo lo que se hace y acompaña la política que él tiene en la municipalidad y por el otro cómo esto se convierte en acciones concretas para el apoyo en cuanto a la desigualdad, no solamente propiciada por el confinamiento y la brecha digital que se incrementó, sino además por lo que venimos arrastrando en Latinoamérica con respecto a la desigualdad y a la falta, pocas cuestiones que hemos hecho para lograr la justicia social. Bueno, un gusto poder saludarlos y saludarlas en el día de hoy para compartir este espacio. Gracias a la invitación. Y bueno, mi intención es poder comentar algunas cuestiones desde acá, desde el sur-sur, cómo hemos enfrentado el COVID y cómo ya estamos trabajando pensando en el post-COVID, en este caso desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Primero quiero decir que esto fue una cuestión planetaria que nos ha ocurrido porque ha implicado mucha toma de decisión en cada uno de los territorios. Ha impactado desde el punto de vista de la globalización con el tema económico, pero también la mundialización estuvo muy en nuestras pautas culturales. Poder repensar el tema de la educación y esto impactó en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo con esta referencia en el contexto? Impactó no solo en lo intelectual, porque vimos que muchas de las cosas que conocían ya no nos servían para explicar la realidad. Impactó en muchos de nuestros haceres, de nuestros quehaceres de todos los días, porque tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar de lo que era habitual, de gestionar, en mi caso particular, un sistema educativo bajo el formato de las nuevas tecnologías, y esto impactó fuertemente en la forma con la cual uno
se fue vinculando, conectando, aprendiendo, desaprendiendo, y fundamentalmente la necesidad de innovar, es decir, de cada uno de los espacios poder hacer extraordinario. Nosotros desde la Secretaría de Educación tuvimos como centralidad la continuidad pedagógica, pudimos seguir trabajando en lo que tenía que ver la mejora de los aprendizajes, pudimos elaborar una serie de indicadores para acompañar procesos que están fijados y adultos. En ese mismo sentido, hemos podido fortalecer la capacitación docente en distintos aspectos, distintas aristas que hacían el uso de la tecnología, pero también a la necesidad de actualizar saberes para poder enfrentar la tarea cotidiana, y una fuerte inversión en lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento. Hemos podido equipar a todas nuestras instituciones con equipamiento informático, entre tablet, netbook, impresoras, computadoras para directivos de las distintas instituciones, mejorar los sistemas de conectividad en todo el sistema educativo, con una inversión que supera los 150 millones de pesos argentinos. Por otro lado, hemos podido iniciar fuertemente un proceso que tiene que ver con el tema de infraestructura, en la mejora y la ampliación. Para poder ser menos alumnos en las aulas era necesario más espacios que no estaban disponibles. Hoy ya estamos disfrutando de la inauguración de las primeras aulas y las que vamos a tener ya funcionando en los próximos tiempos. Es decir, que la mejora de los aprendizajes, la mejora de la calidad docente y el tema de la mejora en infraestructura y equipamiento fueron como los nortes que fueron marcando la política educativa en el tema de la municipalidad. Y la política, bien como ustedes lo dicen y lo venimos sosteniendo, tiene que ver con esta toma de decisión. La toma de decisión que posibilita que las personas puedan acceder al tema de la educación. Y ahí tuvimos como alguna dificultad que fuimos resolviendo de distintas maneras, creo que ustedes también en su propio territorio, donde por primera vez hubo un diálogo muy sostenido con salud, fuertemente articulaciones que lo que tienen que ver con el tema de lo social, y fundamentalmente nos propusimos vernos en perspectiva, es decir, no quedarnos atrapados en los problemas que teníamos, sino ir tratando de pensar cómo iba a ser la escuela post-pandemia. En este sentido de cómo iba a ser la escuela post-pandemia, lo primero fue, como siempre por ahí estamos acostumbrados, a buscar expertos que nos iluminen, y rápidamente, a partir de propuestas de los propios directivos y docentes del sistema educativo municipal, nos pusimos a trabajar en talleres para poder pensar nosotros particularmente cómo transformar la escuela. Y esto nos llevó a tener aproximadamente 6, 7, 8 talleres con directivos de instituciones educativas y docentes para poder pensar, para poder proyectar esa escuela que queremos y esa escuela que deseamos, y qué cosas podemos hacer en lo cotidiano, porque van acá en una serie de categorías y dimensiones que me gustaría poder compartir, porque también fue un debate interesante en ver cómo dejábamos de mirar a la escuela con las categorías que estamos acostumbrados. Fue así que pusimos el acento en la mirada de la normativa, qué posibilitaba y qué no posibilitaba. Por otro lado, en los aprendizajes, la situación y los vínculos, notas de color en esto de hacer extraordinario lo cotidiano cuando uno quiere innovar por cada uno de estos aspectos. Les compartiría esta idea de que en la normativa se ve la necesidad de una mayor flexibilidad. Entonces nuestra pregunta tiene que ser cuáles son los límites para mantener la unidad del sistema y cada vez ser más equitativo y ser más justo. Esta es una debilidad que fue sostenida y tenemos que seguir trabajando.
En el tema de los aprendizajes y la enseñanza se vio la debilidad de nuestros currículum, de no responder a la necesidad de la priorización. También nos dimos cuenta que todos no sabíamos priorizar y tuvimos que comenzar a construir una serie de indicadores, y ahora nos encontramos en un proceso ya de discusión final acerca de los aprendizajes y contenidos centrales que nuestros alumnos tienen que aprender en cada sala, en cada grado, en cada uno de los años. Con respecto a la organización, tocamos las dos grandes variables, como es el tiempo y el espacio, que nos permiten pensar y organizar una escuela de manera diferente. El tema de la evaluación, la discusión entre formativa, auténtica, el tema de resultados, el tema de proceso, ha inundado el proceso de discusión, y hoy nos encontramos justamente al final de un ciclo lectivo donde esto se pone en el tapete, se pone en discusión al interior de las propias instituciones educativas y del propio sistema. El tema del liderazgo, acá quedó muy claro que el liderazgo en las escuelas tiene que ser distribuido, porque aquellas escuelas que tuvieron un buen líder con buena distribución de ese liderazgo en sus actores han sido exitosas en su trayectoria. Y animarnos también, volviendo a la variable anterior que tenía que ver con la evaluación, a que nuestros alumnos sean evaluados. Por eso el día 1 de diciembre el 100% de los estudiantes de tercero y sexto grado van a ser evaluados en matemática y lengua para ver qué han podido aprender y qué nos está faltando aprender. Fuertemente una apuesta al desarrollo de 6 grandes capacidades, que son las que comúnmente trabajamos todos los países, pero con una fuerte impronta en la oralidad, lectura y escritura, y todo lo vinculado con la resolución de problemas. Todo esto que le estoy comentando se sostiene en la participación y los vínculos. Nos parece muy importante no disminuir la participación de la familia y ver cómo construimos y sostenemos los vínculos a partir de esta educación, que es un poco virtual y un poco presencial, hoy ya más presencial que virtual, pero ver cómo esto vino para quedarse y no, una vez que se va la pandemia, esto lo volvemos a guardar sobre el escritorio. Por eso impulsaremos el próximo año todo el tema de la enseñanza del inglés, la educación digital, la programación y la robótica en todos los niveles y modalidades del sistema educativo municipal. Bueno, el desafío está en marcha y como investigador, como funcionario que siempre he podido articular en mi vida la vida política, la vida académica y la vida de la investigación, algo que amo y me gusta mucho y que comparto mucho con Lía Sañudo Guerra, con la cual le agradezco la invitación a participar de este seminario. Compartimos un gran reto, ¿no? Un gran desafío que ya Cecilia Braslavsky lo decía allá en la década del 90, cuando afirmaba que pareciera ser que todo se está reinventando, pero no sé si necesariamente se está rehaciendo. Creo que esta pregunta, este interrogante, este enunciado, a mí me interpela. Lástima que Cecilia no está más con nosotros físicamente para poder discutir, para poder seguir pensando, porque entre rehacer y reinventar hay una distancia. Para ser justos, para ser equitativos, nosotros tenemos que tratar de acortar esa brecha. Así que muchísimas gracias por la escucha, este es mi aporte y quedo a su disposición para las preguntas. Un abrazo grande a todo México. Y tengo muchas ganas de ir por México y no estar virtual, como también los invito a ustedes que vengan a mi Argentina. Muchísimas gracias. Mucho gusto, no sé si me autodoy la palabra. Sí, ahí está, Cecilia, yo te escucho. ¿Qué tal, Horacio? Mucho gusto. Muy bien, un gusto verte. Igualmente, y me disculpo por la entrada tarde, tuve algunos problemas para usar la liga anterior, así que me tuvieron que indicar una manera distinta de entrar. Quiero agradecer mucho a la doctora Lía Sañudo la posibilidad y el gusto de dialogar contigo, Horacio, y yo lo haré desde otra plataforma. Lía nos preguntaba y nos hacía una primera pregunta muy interesante. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia en el ámbito laboral de la pandemia y qué podríamos ofrecer para conversar, ¿no? Entonces, lo que yo he preparado para compartir con ustedes tiene como 3 puntos de arranque, de anclaje. El primero, la experiencia de docencia con jóvenes.
a pesar de que en el posgrado, en la universidad, normalmente tenemos colocados los cursos a nivel de posgrado, justo en el semestre donde inició la pandemia, por alguna razón misteriosa, quise hacer clase en licenciatura y tomé una asignatura que es del todo no simpática para los estudiantes, que es la materia de investigación cualitativa, así que tenía un grupo de comunicólogos, psicólogos y de alguna otra carrera estudiando una materia que declaraban no me interesa, pero está en el programa. Así que ese era el contexto de mi docencia. Ese es un anclaje. Otro es el acompañamiento a docentes, que tuve la oportunidad de tener muy diversas oportunidades de conversar con docentes de escuelas de tiempo completo de Zacatecas, con docentes en Oaxaca, con un grupo muy grande y grupos muy grandes en Guanajuato y en otras entidades en Chihuahua también. Entonces esta es otra experiencia. Y un tercer punto de anclaje es desde la investigación. Cada uno de estos ofrece como experiencias y situaciones muy diversas. Y quiero empezar por compartir desde el punto de vista de los docentes, lo que vivimos, y esto que les comparto de mis jóvenes estudiantes, siento que me ayudó, me hermanó, me acercó a la conversación con los docentes con quien tuve oportunidad de conversar en esos meses. La primera experiencia que vivíamos se cayó el telón. Se cayó el telón y queda algo más. ¿Qué hay detrás del telón que se cayó? Esta experiencia de nos quedamos un tanto desnudos nos colocó frente a la pregunta de si el espacio educativo está construido fundamentalmente de rutinas, de espacios, de tareas, o si los constitutivos del proceso educativo se mantienen y simplemente se resignificó, se replanteó la plataforma. Esta fue una pregunta fuerte porque la primera experiencia que íbamos encontrando es que al perder los espacios, las rutinas y las tareas con las cuales muchas veces se disfraza o se enfrenta la falta de relevancia de la tarea, se hizo patente. Y entonces la pregunta de qué vamos a hacer con estas personas que pueden o no querer poner su rostro frente a la cámara, qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Para mí la pregunta en términos de docente era, si no somos capaces de encontrar recursos en estas circunstancias, si no somos capaces de reconfigurar un proceso educativo significativo, hemos estado engañándonos al plantear sobre aquello que es esencial en el quehacer docente, que sería un grupo de personas que nos reunimos con la posibilidad de conducir un proceso abierto de aprender juntos. Y entonces aquí fue muy interesante cómo se fueron resignificando los escenarios, como docentes, por ejemplo, en educación preescolar, en zonas rurales, contacto alguno con tecnologías, y van diseñando dispositivos diversos. Y una paradoja muy sorprendente de este tiempo es la emergencia de los rostros en una condición en la que aparentemente el rostro estaba un tanto oculto o no visible. Es decir, se hizo evidente la importancia de las personas, la condición de vulnerabilidad, pero además una condición de vulnerabilidad compartida entre estudiantes y docentes. Me ha sido muy significativo observar y apreciar este proceso de vernos hermanados, padres, madres de familia y docentes. Cuando los padres y madres dicen, yo que me quejaba de manera constante de lo que sucede en la escuela, ahora me doy cuenta de lo difícil de la labor de enseñar. Valoro y respeto mucho más a los profesores. Y de parte de los docentes, decir, en esta condición en la cual estoy combinando tareas de acompañamiento a mis hijos pequeños, que estoy trabajando a pesar de ser docente, el trabajo, el tiempo y el esfuerzo que me está costando este acompañamiento, entiendo la dificultad. Es decir, la pandemia me parece que produjo una emergencia del reconocimiento del rostro de las otras personas
Y la tremenda paradoja es que esto ocurre justamente cuando perdemos la presencialidad, que es lo que podríamos considerar de entrada, que es lo que nos podía facilitar y claramente poner en contacto. En ese sentido, y asociado a este encuentro con el rostro del otro, un asunto y una reflexión que fue muy importante fue el reconocimiento de lo que importa versus lo que se exige en un sistema educativo en el cual la atención, y va a ser muy interesante, Horacio, justo conversar contigo porque tú trabajas desde una municipalidad donde desde el punto de vista de docentes y de padres y de madres se ve como una tensión muy fuerte por un sistema centrado en el control, en los resultados, en los números. Los docentes obligados a entregar tareas y resultados que se exigen a distancia o distintos o en desacuerdo o incluso en contradicción en momentos con lo que podrían estar descubriendo como la tarea relevante y significativa. Este fenómeno o esta situación pone en conflicto el tema de la autonomía y de la responsabilidad por la entrega y la rendición de cuentas. La autonomía del docente para trabajar en lo que considera esencial versus la exigencia por la rendición de resultados. Por otra parte, y muy asociado a esto anterior, a la emergencia del rostro del otro, el redescubrimiento de la dimensión socioemocional ha sido muy importante. Me parece que si hay un área de la educación que se ha beneficiado, por decirlo entre comillas, de la pandemia, ha sido la dimensión socioemocional. Siendo que era en México, por ejemplo, desde que se introduce en el currículo una asignatura de media hora a la semana, optativa, etcétera, condenada a estar en el espacio de la menor importancia, de pronto aparece como un asunto fundamental. Y entonces la maestra de preescolar dice: me reúno con mis pequeños niños con ayuda de sus mamás, compartimos lo que está pasando en sus familias, decía la maestra, lloramos juntos, comparten enfermos, comparten a veces muerte de personas cercanas, decía, lloramos juntos y después empezamos a hacer tareas. Les propongo actividades, hacemos juegos, es decir, este reconocimiento de en qué condición están nuestros estudiantes como una base para poder colocar alguna tarea pedagógica, ¿no? Otro asunto que me ha sido muy significativo en la escucha y en el diálogo con profesores, y quiero contarles aquí que paradójicamente en el espacio de la pandemia ha habido los espacios de intercambio más significativos con profesores y profesoras en el mismo sentido de la emergencia de conferencias poco sofisticadas, donde podía haber 300, en ocasiones 600, en un caso habían 3,000 personas reunidas en el estado de Guanajuato, una conferencia totalmente masiva que se organizó con padres y madres, y a través de 3 ejes de análisis y de conversación, fue posible que vía chat estuvieran compartiendo cómo están, decepcionados, preocupados, agobiados, confiados, esperanzados. Y a partir del chat iban compartiendo 3 ejes, 3 tipos me refiero a conferencias en las cuales el tema era cómo estamos construyendo la convivencia y la situación educativa. Y yo hacía 3 preguntas. ¿Qué experiencias han tenido relacionadas con reconocer las situaciones y las necesidades de sus estudiantes? Cantidad de recursos, la emergencia de recursos ajustados a la circunstancia para atender 3 cosas. En primer lugar, prácticas de inclusión, reconocimiento de las situaciones diversas, cuáles, por ejemplo, en un proyecto en el estado de Guerrero, cuáles de los estudiantes no tenían ninguna condición para conectarse, quienes teniendo la condición no tenían ningún interés, quienes podían trabajar, cómo podían hacer. Un segundo eje que compartieron los profesores era qué tipo de prácticas de equidad han podido llevar a cabo para disminuir las brechas entre sus estudiantes, y también la emergencia de recursos creativos asociados a hacer tutoreos entre pares,
acompañamiento, reuniones por casas, con las modalidades muy diversas, porque hay que pensar que en un país como México, en entidades como Oaxaca, Michoacán, bueno, prácticamente en cualquier estado de nuestra república, y con la condición tan limitada de acceso a Internet, la creatividad y el despliegue de recursos ha sido extraordinario. Y un tercer eje sobre el cual los docentes han tenido muchísimo que compartir ha sido nuevas formas de participación y de conversación con sus estudiantes para identificar asuntos esenciales, para identificar temas de mayor interés y demás. Entonces, el conjunto de experiencias compartidas con los profesores pareciera sugerir que después de un periodo de confusión y de desconcierto, hemos tenido en muchos casos oportunidades de redescubrimiento, de revaloración sobre el sentido del quehacer educativo y del papel docente, y por lo tanto como una posibilidad de recrear, de enriquecer, de transformar las prácticas. La pregunta, por supuesto, es si el regreso a la presencialidad nos va a encontrar, nos encuentra eh, con la posibilidad de mantener y enriquecer estas cuestiones, o si podríamos y perder estos puntos que hemos ganado. Cuando analizamos, por ejemplo, los artículos que se han producido sobre experiencias en pandemia, he podido leer diversos artículos, el tipo de cuestiones que se plantean, flexibilidad, empatía, reorganización del trabajo colegiado en la escuela, priorizar las tareas, conversar con los estudiantes, fortalecer los vínculos con padres y madres de familia. Todos esos asuntos lo que nos indican es como un regreso, lo encuentro como un punto muy relevante que quisiera poner a la conversación, a la conversación con quienes nos están escuchando, y plantear una pregunta más desde el lado de la investigación. Desde el lado de la investigación me ha saltado una preocupación muy grande desde el inicio de la pandemia, quizás desde antes, que era ¿cuál es el papel que queremos jugar como de frente a una crisis ecológico, global y sanitaria, sino con lo que podría ser la antesala de un posible y ojalá no colapso a nivel ecológico global? Y entonces una imagen que me ha acompañado en distintos momentos es la imagen de la famosa película El Titanic, y porque me taladra el cerebro y el corazón desde hace un año. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los músicos. ¿Quiénes somos los docentes? Somos los músicos que van. Y cuando veo, y Horacio, me encantará que me rebatas, me discutas y me contraargumentes, cuando veo en el caso de México la política educativa se aferra a la forma, al contenido, al ejercicio de preguntas y respuestas relevantes en este contexto. Lo que me planteo es, ¿no deberíamos de reorientar el barco en la dirección de educar para la sobrevivencia planetaria? ¿No deberíamos trabajar por afirmar que sostenibilidad humana y planetaria son lo mismo? ¿No tendríamos que trabajar por superar esta sensación, esta idea de separación de los humanos del resto del mundo? ¿No deberíamos de estar trabajando como educadores en la reconfiguración radical de nuestro lugar, de nuestra agencia en este mundo? ¿No tendríamos que trabajar por un cambio de paradigma en lugar de aprender sobre el mundo, aprender a transformarnos con el mundo que nos rodea? Entonces, me pregunto si deberíamos de dar un viraje fundamental en términos de desatar las mallas curriculares que tenemos, de liberar la creatividad de los docentes, de radicalizar el desarrollo de otras competencias relacionadas a áreas,
revalorar la diversidad en todas sus formas, colaborar, recuperar el derecho al aprendizaje, pero como un medio para construir de manera conjunta un mundo más habitable. Y entonces resulta que yo veo a la escuela obsesionada y cerrar esos y mantener a salvo todo esto que ha sido la tradición de la escuela frente a un mundo que aparentemente los músicos que tocan conforme se van hundiendo, o seremos capaces de lanzarnos al agua y de hacer otra cosa, aún con el riesgo de equivocarnos, de quedar helados en la lanchita y de no llegar a ninguna parte. Pues ahí lo dejo para echar la provocación y abrir la conversación. Muchas gracias. Bien, muy bien, Cecilia. Comparto contigo las apreciaciones. Creo que decís algo muy interesante, la metáfora del Titanic me gustó mucho y comparto. Y creo que también, como vos decís, los decisores de política educativa también están tensionados por las presiones de la sociedad, que también por ahí quiere más de la otra escuela, no quiere tanto la creatividad y tanto otro tipo de espacios. Pareciera ser que como se educó papá y mamá, tienen que seguirse educando de tensión. Yo creo que si nosotros nos paramos en sí o no, tendríamos una mortalidad de certeza y eso nos traería un poco de parálisis. Por eso me gustó mucho esto de poder animarme a hacer cosas distintas, de manera gradual y de manera progresiva, pero yo digo que los chicos no pueden más seguir esperando que los adultos pensemos qué vamos a hacer porque el tiempo pasa. Hay que tomar decisiones y ponerse a nadar y tomar clases aceleradas los que estamos al frente de la conducción de política educativa y también de los directivos y docentes de las instituciones, porque todo muchas veces está atado a el número de horas, a la estructura, a esto, y no podemos ver el proyecto, no podemos ver la estructura, que no podemos visibilizar, ¿no? Que creo que ese es uno de los problemas que por ahí tienen los sistemas educativos con los cuales transitamos. Fíjate que voy a traer a cuento a la querida colega Cecilia Braslavsky, que estuvo en Guanajuato y tuve la oportunidad de compartir la experiencia de un largo viaje hacia una zona alejada de Guanajuato en una combi donde estáis de Brasil. Y bueno, Cecilia dio una conferencia extraordinaria en el traslado, en el puro traslado y la manera fuerte con la que discutía los proyectos innovadores y el riesgo de abandono a la escuela, como que es un riesgo que se ve desde el lado de las municipalidades y desde la política pública. Puede significar a bala y espada. Y dos cosas que compartía en su conferencia que nunca he olvidado, que planteaba en escenarios complejos. Decía ella que solo necesitábamos dos cosas: marcos de referencia claros, mapas, brújulas claras que orientaran nuestro trabajo y cajas de herramientas. Me parece que en la política pública hemos privilegiado no cajas de herramientas, uso de herramientas puntuales y sueltas sin la confianza y la seguridad de trabajar en la construcción de marcos de referencia que nos permitan usar de manera flexible las herramientas que requerimos, descartarlas si no son valiosas y construir otras. Entonces, aquí yo veo un punto de diálogo entre tomadores de decisión y escuelas. A mí me gustaría pensar, Horacio, yo no sé si tú te lo puedas imaginar, que se crearan espacios de zona franca, zonas libres de humo, así como hay zonas de libres de humo. Yo quisiera pedir, y lo he planteado a funcionarios, nunca me he encontrado uno que se anime en México, pero estoy segura de que eso va a suceder, y creo que en Oaxaca precisamente. Zonas libres de humo querría decir liberar una zona escolar de la carga agobiante de programas y proyectos que desde las municipalidades o desde la federación se agobian. Si yo te contara la cantidad de proyectos que llegan a las escuelas, que se operan simultáneamente, no lo podrías creer.
No podrías creer que directores y docentes puedan respirar. Son unos expertos bateadores de bolas que vienen por todos los lados y que cada una de las cuales pide estadísticas, resultados, etcétera. Ahora que trabajamos con docentes de Guerreros, nada menos que solo en el tema de formación, estaban sobre 3 y 4 cursos simultáneos trabajando con nosotros. Prácticamente nos daba pena llamarlos y con la siguiente, además de toda esa inmensa carga de proyectos. Entonces, cuando digo zonas libres de humo, me refiero a si es posible, ¿tú te imaginarías, Horacio, la posibilidad de decir en una zona escolar liberamos a la en diálogo para pedir apoyos y demás, pero una zona escolar que se plantee sus temas prioritarios y que el apoyo de la política pública sea claramente colocar herramientas, sostener propuestas de peticiones de apoyo, etcétera, pero siempre dando liderazgo a la voz de las escuelas. ¿Qué piensas de esto? No traes tu micrófono. Creo que lo que está planteando Cecilia es el reto, es el desafío. El sistema educativo de la Municipalidad de Córdoba pareciera grande, pero es chico en su dimensión, y nosotros estamos intentando eso, pero cuando uno baja esa autonomía, desde las bases te piden la directiva, hasta para armar un horario o una propuesta educativa. Te piden los minutos y los momentos con los cuales hay que organizar la escuela, y lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es llevar a pensar sobre esto. Porque una cosa es lo que presentan a los supervisores o a las distintas instituciones, y después es totalmente diferente lo que acontece en el espacio de la escuela, porque no funciona tal así. Muchas veces el docente tiene que estar dando matemática en la primaria, pero está dando lengua cuando uno va y visita la institución, porque su proyecto educativo va marcando esta tensionalidad. Entonces creo que lo tuyo está como muy interesante, pero también en el haberlo ya puesto en práctica en algunos momentos, también viene lo otro. Pero sí recupero los marcos de referencia. Creo que para eso hay que tener como marcos importantes y no dejar solo a las instituciones creyendo que van a poder navegar ese marco. Hay que darle la brújula, como vos dijiste, distintas herramientas, distintas posibilidades. Y a mí me gusta decir, creando ellos que venía diferente. Sí, de acuerdo contigo. Y yo me pregunto si no es justamente este hábitus, esta demanda de herramientas y del cómo, no es el resultado de la manera en que hemos abordado, sí, acompañado y distorsionado el pensamiento de los profesores, porque una de las preguntas que en mi opinión refleja la mayor preocupación es cuando un docente dice, dime cómo resuelvo esto de mis estudios, cómo resuelvo esto de mis estudiantes, es decir, el reconocimiento de la imposibilidad de establecer un recurso de observación, de diálogo, de análisis de lo que sucede con sus estudiantes para tomar las decisiones. Junto con Lía Sañudo hemos incursionado en una línea de análisis de prácticas docentes que, por cierto, también se ha desarrollado en Argentina por un grupo de colegas de la Universidad de Buenos Aires, una línea de análisis de la actividad interactiva del salón de clases a través de un modelo que diseñó una francesa que plantea como 3 polos de atención y que permite a los maestros modificar la actitud por solicitar el detalle de la hora y del minuto, que es sacar la cabeza del agua. Y este sacar la cabeza del agua consiste en desarrollar herramientas para analizar la actividad docente en situación. Y en situación significa que van viendo, que van reconociendo cómo va progresando el objeto cultural en cuestión, pero van monitoreando cómo va la dinámica de relaciones y también van también reconociendo cómo va moviéndose su planeación didáctica.
Pero en México, el paradigma que yo quisiera cuestionar y ponerlo para la conversación con las personas que nos escuchan, el modelo de la planeación y aplicación creo que nos ha hecho mucho daño. La idea de que tú vas a llegar al aula con tu planeación y todo lo que no ocurre en función de eso es un error, y el error es imputable a los otros. En lugar de llegar con la imagen de un proceso en construcción abierto, que implica otro tipo de aproximación, menos pragmática, menos directiva, etcétera. ¿Qué piensas de esto? Desarrollar la herramienta de la reflexión como un recurso para romper el hábitus de demandar lo que tú dices, el detalle del qué y cómo y cuándo, para de todos modos después dejarlo de lado, como también sucede. Bien, yo creo, sí, Cecilia, que comparto contigo, pero a mí me gustaría, en ese sentido, hablar de esa educación posible, porque me parece que este paradigma que uno está hoy como mirando y está proyectando, tiene que ver con esto, que en cada territorio yo puedo escribir el texto, tengo que acompañar y particularmente tengo que poder mirar de una manera diferente. Una de las ideas que nosotros estamos trabajando desde la Secretaría tiene que ver con que a la vuelta viene esta escuela posible, que es la mejor escuela que podemos construir. En esta perspectiva, me parece que tiene que haber un poco de prescripción y un poco de habilitación para generar cambios de actitud y cambios metodológicos.